Ok, le voy a pedir que por favor saque su Biblia, váyase a su Biblia, a Gálatas capítulo 4, y vamos a estar leyendo desde el verso 4 hasta el verso 7. Este va a ser nuestro verso. Nuestra serie es Detrás del Velo. Y el título del mensaje es Podemos confiar. Capítulo 4 del libro de Gálatas, de los versos 4 al 6. Y le vamos a dar un poquito de tiempo, ¿verdad que sí? Para que se vaya ahí. Y si es posible para usted ponerse de pie con nosotros, vamos a leer ahí. Y la escritura dice así: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo, y si hijo, también eres heredero del Dios por medio de Jesucristo. Padre, te damos las gracias y te pedimos que tú ahora nos guíes, que tú nos hables a nuestro corazón y que podamos tener esa seguridad, la esperanza que tenemos en ti, Señor. Nos dé esa confianza de saber que tú eres un Dios que cumple sus promesas y que nos ama y que tu misericordia es inagotable, Señor. Háblanos a través de tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. La semana pasada empezamos esta serie, ¿verdad que sí? Detrás del velo. Y dijimos que podemos, ¿verdad que sí? Tener esa esperanza, la esperanza que tenemos de lo que hay detrás del velo. Y le voy a decir la verdad. La razón por qué no les expliqué el por qué no les decía qué es lo que es o qué significa detrás del velo, fue porque en esta semana espero, ¿verdad que sí? Que algunos de ustedes que son estudiosos se hayan preguntado ¿por qué detrás del velo? ¿Por qué podemos confiar? ¿Verdad que sí? En lo que hay detrás del velo. ¿Por qué podemos tener esa esperanza de lo que hay detrás del velo? Y la razón es porque quería crear en usted, y espero que haya sido posible para usted, el pensar en eso. Porque la mayoría de nosotros siempre estamos pensando, ¿verdad que sí? ¿Qué sucede detrás? No sé si alguna vez usted ha ido al teatro, pero cuando están las obras de teatro, están saliendo los personajes, ¿verdad que sí? Y todo está bien, pero no sabemos qué está pasando detrás, ¿verdad que no? No sabemos que las personas o los personajes que están en esa obra, muchas veces la misma persona hace 2 o 3 personajes. Y a veces solamente entran y hay otras 4 o 5 personas que mientras van caminando les van quitando la ropa y les van poniendo otra y salen corriendo por el otro lado y ya salen, ¿verdad? Y nosotros lo vemos y decimos, no nos imaginamos todo lo que está pasando detrás del velo. O quizá, ¿verdad que sí? Algunos de nosotros hemos pensado cuando ha visto los conciertos. ¿Alguno de ustedes ha ido a un concierto? Cuando iba a ver al Buki, acuérdese. Ok. Entonces, sí. Y no, está el telón, ¿verdad que sí? Está el escenario. Y luego después venden esos pases que dice, ¿verdad que sí? Para los VIPs. ¿Verdad que sí? Para las personas importantes detrás del escenario, que tenga acceso a los artistas, ¿verdad que sí? Donde usted puede andar ahí con ellos y eso tiene como algo especial, ¿verdad que sí? O quizá algunos de nosotros nos preguntamos, ¿verdad que sí? ¿Qué sucede, podemos decir, detrás del telón, detrás de ese velo que cubre, ¿verdad que sí? Lo que no vemos nosotros. Para los judíos, sabe que algunos de ellos era algo temeroso lo que estaba detrás del velo. ¿Por qué? Porque estaba el tabernáculo. En el tabernáculo tenía 2 secciones, el lugar santo, el lugar santísimo, ¿verdad que sí? En el cual ellos tenían diferentes artículos en el lugar santo, tenían el altar de bronce, tenían las mesas y luego después estaba el lugar santísimo y ahí solamente entraba el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año donde estaba, ¿verdad que sí? El arca del pacto, estaba el propiciatorio donde se rociaba la sangre. Pero muchos judíos se preguntaban,
¿qué hay? ¿Qué sucede, verdad, detrás del velo? Y sabe que el velo no era cualquier cosa. En el capítulo 26, 27 y 28 del libro de Éxodo, da la descripción del tabernáculo, de los artículos que hay ahí, aún de las vestimentas de los sacerdotes. Y de acuerdo al historiador Josefo, que él escribe y dice que el velo era más o menos de 6 a 8 pulgadas de grueso. Y era de un material tan resistente que él escribe y dice que ni aún 2 caballos jalándolo lo podían romper. Imagínense la resistencia de eso. O podemos decir la obstrucción que había, ¿verdad? Que sí, de tener acceso total. Pero después viene nuestro Señor Jesucristo y en su crucifixión, ahí después estando en la cruz, de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Juan, dice consumado es. Y después que dice eso, dice que el velo se rompió. Y lo más interesante es que se rompió de arriba para abajo. Y después en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, dice que eso significa que el velo ha sido quitado y que ahora tenemos usted y yo acceso total a la presencia de Dios. Entonces, podemos tener usted y yo esa confianza. ¿Sabe? Podemos confiar que lo que hay detrás del velo es algo bueno que Dios tiene para nosotros. Porque es difícil confiar en una persona a la cual no sabemos si va a cumplir su palabra o no. ¿Está de acuerdo conmigo? Usted y yo conocemos personas así, ¿verdad? O quizá usted y yo somos así. Que decimos, oh sí, voy a estar ahí a las 5 de la tarde y... Tic, 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 tic. ¿Verdad que sí? Oh sí, voy a hacer esto. Tic, 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 tic. No sucede nada. Y luego después nos enojamos. ¿Por qué no crees en mí? ¿Por qué no tienes confianza en mí? No. El trasfondo que tenemos es que no podemos confiar en ti, ¿verdad que sí? Pero podemos tener esa confianza, ¿sabe? Y quizá para nosotros sea difícil confiar porque pasan diferentes cosas, diferentes situaciones, nos encontramos en diferentes circunstancias y decimos, ¿cómo podemos confiar en Dios? Pero sabe que hay un personaje en las Escrituras en el cual, si usted y yo estuviéramos en la posición de esta persona, sería algo de lo más difícil poder confiar en Dios. En el capítulo 1 del Evangelio de Lucas está María, ¿sabe? María era una jovencita, de acuerdo a algunos historiadores, podría tener entre 14 y 16 años. Y dice que ya estaba desposada, quiere decir que estaba comprometida para casarse. Y luego después se le aparece un ángel. El ángel Gabriel viene. Capítulo 1, verso 9 dice, después de 6 meses, de que bueno, ¿verdad? Le había hablado el ángel a Zacarías y luego Elizabeth, la esposa de Zacarías, quedó embarazada, Elizabeth, y Elizabeth se regocija, Zacarías se queda mudo por no creer, ¿verdad que sí? Y luego después, dice, 6 meses después, vino el ángel Gabriel. Viene el ángel Gabriel y le dice, ¿verdad que sí? Oh, favorecida entre las mujeres. Y póngase a pensar. Le dice, favorecida entre las mujeres, le da la explicación de que va a quedar embarazada, que va a tener un hijo, que su hijo va a ser el hijo de Dios y que todavía va a permanecer virgen. Quizá para usted y para mí, ahora viéndolo desde el punto de vista histórico, no nos cause grande impresión. Pero ¿qué tal si usted y yo tratamos de ponernos en los zapatos de María? En los tiempos como vivía María. En ese tiempo, ¿sabe? Si una mujer estaba desposada, no nada más desposada, pero cualquier mujer, cualquier jovencita, si salía embarazada, es porque había cometido fornicación y la apedreaban.
era un pecado que merecía la muerte. Oh, wow. Ahora, póngase a pensar, ¿cómo podía confiar María en eso? Wow, ¿cómo es que podía confiar? Lo inusual, ¿verdad que sí? De lo que le sucede a María. Póngase a pensar, ¿cuándo fue la última vez que se le apareció a usted un ángel? ¿Verdad que sí? Algo sobrenatural. La mayoría de las veces cuando usted lee en las escrituras que a una persona se le apareció un ángel, la mayoría o caía desmayado o caía a tierra porque casi pensaba que se iba a morir. Y luego nada más las noticias, ¿ve? Comienza el ángel y dice, María, no te asustes, favorecida eres entre las mujeres. Y póngase a pensar, María de seguro dijo, pues soy favorecida, estoy viendo a un ángel de Dios. Y luego le dice, vas a quedar embarazada. ¿Qué clase de favor es eso? ¿No? Y yo no sé un poco, pero creo que estudió un poco biología. Y nadie queda embarazada nomás porque sí, ¿verdad que no? Ya les hablaron de esto, ¿no? Veo aquí algunos jovencitos y voy a tratar de ser discreto, veo otros ya viejitos y voy a hablar con discreción para que no se olviden de cómo se hacen, ¿verdad que sí? Pero déjenme decirle algo, póngase a pensar. María tenía que confiar que Dios tenía en control lo que sucedía en su vida. ¿Y cuántas veces usted y yo nos encontramos en esa situación? ¿Cómo podemos confiar en Dios? Pero sabe que a través de la historia de la iglesia, esta temporada en la cual celebramos el tiempo en el que nace Jesucristo, algunos lo llaman el advenimiento. Quiere decir, esperamos con ansia que venga Jesús y sabe que a través de la historia la iglesia lo ha esperado de dos maneras, viendo lo que Jesús hizo y lo que va a hacer. Entonces usted y yo podemos ver ahora, ¿verdad que sí? No igual que María en ese momento en el cual iba a suceder, podemos decir en tiempo presente, pero usted y yo lo vemos ya del pasado. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Y podemos confiar en eso, ¿sabe? Podemos confiar en que Jesús cumplió su misión. La misión que vino o la razón por la cual vino aquí a la tierra, Él lo cumplió. Podemos confiar en eso. Pero más que nada, déjeme decirle, podemos confiar en Dios porque cumplió lo que Él dijo. ¿Sabe que para el tiempo en que vino el ángel Gabriel a hablar con María, ya 600 años antes, el profeta Isaías había profetizado de que iba a nacer Jesús? Y las personas, estoy seguro que como usted y como yo, estaban pasando por esos tiempos en los cuales habían escuchado, oh, el Mesías va a venir, el Mesías va a venir. Pasaron 600, 700 años, ¿verdad que sí? Y la gente decía, ¿cuándo va a venir? Y luego tenemos ese periodo de silencio donde termina el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo Testamento, como 400 años, ¿sabe? Y la gente de seguro se preguntaba, ¿cuándo va a venir? Tanto como hoy en día usted y yo, ¿no? A veces escuchamos, Jesús ya viene, Jesús va a venir pronto. Y algunos de nosotros decimos, ¿pero cuándo? Algunos de nosotros decimos, no, que no venga hasta que me case, ¿verdad que sí? Algunos jovencitos me han dicho, yo no quiero que Jesús venga hasta por lo menos que le dé un beso a quien va a ser mi esposo. ¿Para qué quiere cambiar bacterias y microbios, verdad que sí? Pero bueno, es otra cuestión, ¿verdad que sí? Otras personas dicen, no, yo quiero que ya venga porque no quiero que mi hijo crezca, no quiero que mi hija se case. Todo tiene su tiempo, ¿verdad que sí? Pero tenemos esas cosas, ¿saben? La cual ellos mismos también, quizá al ver, ¿sabe? Que las personas que no seguían a Dios prosperaban, que les iba bien. Y que ellos que estaban siguiendo al Señor estaban siendo perseguidos. Y quizás estaban desanimando y estaban pensando, ¿cuándo va a venir el Mesías? Y luego viene y se manifiesta de esta manera con María. Le avisa a los pastores, le habla, ¿verdad que sí? A Zacarías y le hace todo esto. Y podemos confiar que Dios cumple su palabra, ¿sabe? Podemos confiar que Dios cumple su palabra y que si Él dice que va a venir, Él va a regresar. Entonces podemos ver eso, las cosas, ¿verdad? Primero que nada, podemos confiar lo que hay detrás del velo. O sea, lo que no podemos ver,
Porque sabemos que Dios cumple su palabra en el tiempo apropiado. Por eso escogí esta escritura que dice, ¿verdad que sí? Pero cuando vino la plenitud del tiempo, quiere decir cuando vino el tiempo perfecto, para que Jesús cumpliera la misión que vino aquí, o para la razón por la cual vino aquí. ¿Sabe qué es interesante? Primero que nada esto, ¿sabe? Que Él vino cuando dice, cuando estaba el tiempo perfecto. Wow. Y algunos de nosotros podemos pensar, ¿cómo es que fue el tiempo perfecto? Si usted piensa como yo digo, hoy día sería el tiempo perfecto, ¿verdad que sí? Porque piense, tenemos la tecnología, ¿verdad que sí? Hoy en día usted puede ver lo que está pasando al otro lado del mundo en un instante, ¿sí o no? Usted pone alguna cosa en Facebook o en Instagram o en todas las cosas que, ¿verdad? Hoy en día la gente utiliza como medios de comunicación, instantáneamente miles de personas pueden saber lo que está pasando, ¿verdad que sí? Mi hijo me estaba compartiendo hace unos días que hay un grupo de muchachos que hacen videos, son creyentes ellos, y me dice, mira, dice, apenas lo pusieron la semana pasada y ya tienen más de 1 millón de vistas, de views, ¿verdad que sí? Que lo han visto. Wow, imagínense. Y hoy en día a veces medimos eso, ¿verdad que sí? ¿Quién lo ve? ¿Qué comentan? ¿Qué dicen? Si le ponen o no le ponen, ¿verdad que sí? Y todo eso tiene que ver. Y digo, hoy sería el tiempo perfecto, pero no, ¿sabe qué? Dios nunca llega tarde y nunca llega antes de tiempo. No sé si alguna vez usted ha visto la película El Señor de los Anillos. En El Señor de los Anillos es un libro clásico, ¿verdad que sí? Es muy bonito. Si usted no ha visto esa película, le voy a recomendar que la vea, ¿verdad que sí? Pero ahí en esa película hay uno de los personajes que hace, que es como, bueno, le llaman mago, ¿verdad que sí? Es uno de los que están ahí, pero que ayuda en este tiempo. Y él dice que ellos, ¿verdad que sí? Los magos nunca llegan tarde ni nunca llegan temprano, sino que llegan en el tiempo que han decidido llegar. Y sabe que Dios es así. Pero solamente para que entendamos, ¿sabe? Póngase a pensar en lo que tiene usted en su mano, si es que lo está viendo en papel o electrónicamente, el Nuevo Testamento. ¿Cómo se escribió? En el tiempo apropiado. ¿Sabe que pasaron diferentes dinastías, o podemos decir diferentes reinos, imperios? ¿Sabe? Los babilonios, los persas, los medos, los persas, ¿verdad que sí? Los griegos. Y es interesante, ¿sabe? Que cuando estaba el imperio romano en su apogeo, fue cuando se hizo esta enunciación de que iban a ser el Mesías. Y yo me puse a pensar, ¿por qué hasta este tiempo esperó Dios? Bueno, Él lo planeó de esa manera, porque sabe que en este tiempo el imperio romano conquistaba, o mejor dicho, controlaba toda Europa, controlaba India, controlaba el Medio Oriente, partes de África, controlaba toda esa zona, ¿sabe? Y lo más interesante es que el imperio romano hacía algo. Ellos, la mayoría hablaban latino, griego, pero utilizaban el griego, ¿verdad que sí? Lo que le llaman el koine griego. O sea, le voy a decir, el koine griego era como nuestro Spanglish. ¿Se ha dado cuenta nosotros a veces? Venimos de nuestro rancho, ¿verdad que sí? Y a los 6 meses ya andamos hablando de, no, vamos a parquear el carro, ¿verdad? No. ¿Se da cuenta? Empezamos a mezclar, ¿verdad que sí? Empezamos a mezclar palabras en español, en inglés, ¿verdad que sí? Y empezamos y se hace bien común. No sé si usted se da cuenta. Está hablando con las personas y meten una palabra en inglés y 2 en español y luego le cambian, ¿verdad que sí? Y luego van a aspirar el piso y eso, voy a vacunar el piso. ¿Qué es eso? ¿Verdad que sí? No existe esas palabras, ¿verdad que sí? Entonces, el koine griego era parecido así, ¿sabe? Tenía una mezcla, pero era más de la gente común. Y el imperio romano empezó a promover este idioma, ¿sabe? Entre todos los imperios y reinos y pueblos que conquistaba,
lo hacían el idioma, ¿verdad que sí? No era el idioma oficial, porque el idioma oficial de los romanos era el latín, pero era el idioma que comúnmente la gente, podemos decir, era el idioma de los negocios, de los tratos, de la gente. Y es interesante, ¿sabe? Que no se escribió el Nuevo Testamento en hebreo, que era el idioma que utilizaban los religiosos, y solamente incluso algunas personas que eran judías ni siquiera hablaban, ¿sabe? El hebreo correctamente. O no se escribió en arameo, que era lo que utilizábamos nosotros como nuestro español común. Si usted se da cuenta, en Latinoamérica tenemos un español que nos entendemos uno al otro, pero cada país tiene sus diferentes, ¿verdad que sí? Podemos decir manerismos, ¿verdad que sí? En los cuales es más correcto, menos correcto. Los mexicanos tenemos podemos decir un español medio sucio, ¿ok? No es tan perfecto. Pero sabe que en Latinoamérica, Costa Rica y algunos países como Perú y Colombia, Ecuador, tienen lo que le llaman el castellano, que es un español que es más propio, más correcto, ¿sabe? Y entonces tenemos, pero aún así, ¿verdad? Que sí hay diferentes modismos y palabras que ellos utilizan, que nosotros no utilizamos, pero nos llegamos a entender. Eso ese era el arameo más o menos, ¿sabe? Pero en el tiempo apropiado, cuando fue el tiempo perfecto, ¿por qué? Déjeme decirle, porque había un lenguaje común en el cual, ¿verdad que sí? Se podían comunicar todos los pueblos y todas las naciones. No nada más eso, pero ¿sabe? Estando el Imperio Romano en su apogeo, los romanos, ellos querían tener comunicación rápida con todos los reinos, con todos los pueblos que conquistaban, y ellos se interesaban mucho en hacer caminos. Y fue bueno, porque póngase a pensar en esos tiempos cómo el evangelio iba a ir de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, de una región a otra. No había aviones, no había automóviles, y eran pocas las personas que tenían carruajes o un medio de transporte. La mayoría caminaba, ¿sabe? Caminaban por días. Hoy usted y yo, para que nos hagan caminar, ¿verdad que sí? Usted y yo ni entramos al baño en carro, porque no entra el carro al baño, si no íbamos en el carro, ¿verdad que sí? Yo vivo a 2 cuadras de la tienda y a veces me voy en carro a la tienda. Manejando yo hago 2 minutos para llegar aquí a la iglesia. Bueno, 3 si me agarra la luz. Me da flojera venirme caminando. A usted no, ¿verdad que no? La mayoría de nosotros tenemos eso, ¿verdad que sí? Tenemos la comodidad, el transporte. Cuando pensamos en ir a tal lugar, vamos a ir a la otra ciudad, la otra cosa, rápido, nos vamos en avión y lo llevamos, ¿verdad que sí? Pero en esos tiempos no. Entonces el Señor esperó en ese tiempo, ¿verdad que sí? Porque era el tiempo apropiado, el tiempo perfecto. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano construyó los caminos para que los creyentes fueran y pudieran llevar, ¿sabe? El evangelio. No nada más eso, pero ¿sabe? Vino, ¿verdad que sí? Podemos confiarlo de que vino en el tiempo apropiado en el cual estaba el pueblo de Dios clamando porque esperaban la redención. Si el pueblo de Israel había estado viviendo en un altibajo, ¿sabe? Siendo esclavos de unos, de otros, siendo conquistados por unos, por otros, no nada más eso, pero religiosamente estaban viviendo en un círculo vicioso en el cual estaban así, y luego después llega este tiempo en el cual están clamando ellos y dicen, ya que venga el Mesías, y por cientos de años esperando eso, y dice el Señor, ok, ya llegó el tiempo. O sea que el pueblo de Israel tuvo que aprender a esperar, ¿sabe? Y hoy en día, nuestra cultura, ¿sabe? Wow. No nos anima en eso, ¿verdad que no? Póngase a pensar. Si alguno de ustedes compra cosas a través del internet, Amazon, en 2 días puede tener casi lo que usted quiera, ¿verdad que sí? Yo a veces he necesitado algo y digo, es martes y lo necesito para el jueves. Amazon, yo sé que va a llegar aquí mañana. ¿Sí o no? Algunos de nosotros estamos eso. ¿O qué tal cuando va al restaurante a comer? ¿Verdad que sí? Ya se tardaron 5 minutos con mi comida. ¿Qué les pasa? ¿Verdad que sí? Póngase a pensar, ¿cuánto tiempo tarda usted en preparar una comida?
Aún, ¿verdad que sí? Las sopas instantáneas tardan porque tienen que echarle agua caliente y esperar, ¿verdad que sí? Pero nos desesperamos. Pero llega el tiempo en el cual dice, hey, cuando estaba este tiempo, entonces déjeme decirle algo, podemos confiar que fue en el tiempo apropiado y que vino a cumplir su misión. ¿Cuál fue la misión de Jesús? Dicen los evangelios que Jesucristo vino, que dijo, a salvar a los que se habían perdido. Y es interesante, ¿sabe? Porque estaba en el huerto de Getsemaní, nuestro Señor ahí, dice la Escritura, sudando gotas de sangre. Y en su desesperación humana dijo, Padre, si es tu voluntad, que esta copa pase de mí. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En ese tiempo, ¿sabe? Póngase a pensar conmigo. Jesús, nuestro Señor, podía haber decidido, estos no valen la pena salvarlos, mejor ahí los dejo. ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? Él tuvo esa opción. Él tuvo la opción de decir, ¿sabes qué? Mejor que se queden en sus pecados. Ahí nos vemos. Yo no voy a pasar por la cruz. Yo no voy a pasar por este sufrimiento. Pero Él vino a cumplir su misión. Él vino, ¿sabe? A cumplir la misión por la cual Él había nacido. La razón por la cual usted y yo estamos aquí y tenemos esa esperanza en Cristo Jesús es porque Jesús cumplió su palabra. Cumplió lo que Él había planeado hacer. Y déjeme decirle, este plan que Él tenía, no es que, ¿verdad que sí sucedió de última hora? No fue el plan B, que vio Dios, creó a los hombres, creó las naciones, y lo dijo, ups, se están perdiendo, tengo que hacer algo, tengo que mandar a mi hijo. No, no, no. Sabe que desde el principio de la creación, esto ya estaba hecho. Solamente estaban esperando el tiempo apropiado. Y viene, entonces, Jesús viene y cumple su misión. Morir en la cruz, ¿sabe? Resucitar al tercer día para darnos esa victoria sobre la muerte. Por eso usted y yo podemos confiar lo que está detrás del velo. ¿Por qué? Porque Dios cumple su palabra. Ojalá que tengamos esa misma esperanza usted y yo, porque déjeme decirle algo, no es que usted y yo solamente confiamos en las cosas que vemos, sino confiamos en las cosas que no vemos, como dice el libro de Hebreos, ¿sabe? Tenemos la seguridad, la certeza de las cosas que no se ven, porque tenemos un Dios que cumple sus promesas. Y la segunda cosa, ¿saben? La cual nos podemos enfocar en este tiempo y podemos confiar en lo que hay detrás del velo, es que Él va a regresar de nuevo. Porque recuerde, cuando estaban en el libro de los Hechos, los apóstoles reunidos vieron que Jesús comenzó a ascender y se quedaron mirando. ¿Verdad que sí? Y dice que cuando se dieron cuenta había dos personajes al lado de ellos. Y les dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué están mirando? Así como ustedes lo vieron ascender, así Él va a regresar. No nada más eso, pero sabe que en el Evangelio de Mateo, nuestro Señor Jesucristo tomó 3 capítulos para explicarles cómo iba a ser el tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo iba a regresar. Y les dio las cosas que iban a suceder y les da la seguridad de que Él iba a regresar. Y luego después también les dijo a sus discípulos, yo me voy, dice, al Padre, y voy a regresar, dice, y voy a preparar una morada para ustedes. Wow. So, tenemos esa seguridad de que Él va a regresar. Por eso, vea que en el pasaje que leímos, ¿verdad? Dice, en el tiempo apropiado, Él nació, ¿verdad que sí? Bajo la ley. Dice, para que redimiera, para que cumpliera la misión a la cual vino, y como somos hijos de Dios. Y luego en el verso 6 hay una frase bien interesante, dice, y por cuanto son hijos de Dios, envió a nuestro corazón al espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. ¿Sabe por qué? Porque así como el pueblo estaba clamando, ¿cuándo va a venir el Mesías? ¿Cuándo va a ser ese tiempo? Así usted y yo hoy en día, ¿sabe? O espero que si usted y yo no tenemos eso, lo empecemos a pedir al Señor, de que digamos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Sabe esta expresión, Abba Padre?
Es la misma expresión que utiliza un niño cuando le habla a su papá. Dice, papito, ya. No sé si usted ha escuchado a algunos niños que le hablan a sus papás y dicen, ya vente, ¿verdad que sí? Cuando ustedes... Oh, recuerdo cuando mi hijo estaba más pequeño y mi esposa tenía que salir cada 5 minutos. ¿Cuándo va a venir mamita? ¿Cuándo va a venir mamita? Hasta que un día, ¿sabes? Sin yo darme cuenta, le marcó. Ya vente, mami, le decía. Y yo y mi esposa se fue rápido y dice, ¿qué le estás haciendo? Nada, simplemente que ella quiere que tú estés aquí, ¿verdad? Pero es así, ¿no? Los niños tienen ese sentir, ¿verdad que sí? Cuando sus papás no están. Ya cuando crecen como, ¿no? Son adolescentes, ¿no? Ya no quieren que usted esté ahí con ellos, ¿verdad que sí? Al contrario, ya te vas, ya te vas. ¿No? Pero es esa expresión, ¿sabe? Él puso eso. De que clamamos y le decimos, hey, Señor, ven. En el capítulo 24, ¿sabe? El Señor les dice, hey, esta es la señal. En el cielo aparecerá la señal del Hijo del Hombre y todo, dice, todas las tribus de la tierra se lamentarán. Porque Él va a venir en poder y en gloria. Es algo interesante para mí porque, ¿sabe? El Mesías vino en humildad, vino a morir por nuestros pecados, pero cuando Él venga de nuevo va a venir en poder, va a venir en gloria. Y esa es la esperanza que usted y yo tenemos y esa esperanza nos da esa confianza. ¿De qué? De que Dios va a cumplir su palabra. Porque déjenme decirles, no nada más vemos el tiempo en el que, vino Jesús, nació. No, no, no. También vemos en que va a regresar de nuevo. Y como dice ahí, ¿sabe? Nos puso su Espíritu Santo. Y como ya no somos esclavos, sino hijos de Dios, dice, somos herederos del reino de Dios por medio de Jesucristo. O sea que, cuando Él venga, imagínense, los que somos de Cristo Jesús, nos vamos a ir con Él. Nos vamos a ir con Él. Y vamos a estar allá en el cielo, ¿sabe? Por 7 años, celebrando las fiestas del Cordero, lo que le llaman las fiestas del Cordero, mientras los que se queden aquí en la tierra van a sufrir 7 años de tribulación. Y luego después vamos a regresar con Él. Y vamos a estar aquí por 1000 años. Póngase a pensar en eso. Usted va a vivir por 1000 años. Yo sé, hoy en día algunos de nosotros, ya tengo 22, ya estoy viejito, ¿verdad que sí? O si tiene 23 ya está, no se crea, ¿ok? Pero se da cuenta, tenemos eso. Y Él después va a hacer todas las cosas nuevas. Tenemos esa seguridad, ¿sabe? De que cuando llegue ese tiempo, el que Él viene, vence a la muerte, ata al diablo por todo el tiempo para que ya no haya ningún tipo de pecado. Dice, ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber nada de tristeza. Y tenemos esa seguridad. ¿Por qué? Porque tenemos esa esperanza que Él va a cumplir lo que dijo. Y usted y yo esperamos en esa esperanza que tenemos, en esa confianza. Déjenme decir algo, no porque no tenemos nada que hacer. Algunas personas piensan que si vamos a ver lo que hay detrás del velo, nos sentamos detrás, nos sentamos y decimos, ok, cuando se abre el velo voy a ver. No, 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 ¿sabe? El que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo que va a venir y que tenemos esa seguridad que va a venir, déjeme decirle, no es para que usted y yo estemos haciendo nada, sino que es para que usted y yo estemos activos en la obra del Señor, en lo que Él nos ha llamado a hacer, en buscar la relación que tenemos con Él. Estaba leyendo un poco de la historia de John Wesley, es un predicador, ¿verdad que sí? De hace años, y entonces alguien le preguntó, señor Wesley, ¿qué haría usted si supiera que mañana a las 12 de la noche va a venir el Señor? Y John Wesley se quedó pensando y dijo, bueno, me levantaría, iría a dar mi devocional, hacer mi devocional, y luego iría a predicar el evangelio, tengo que hacer un estudio aquí, tengo que hacer un estudio acá, me tengo que encontrar con mis amigos para hablar de lo que está pasando, y después me iría a dormir, y cuando despertaría en gloria. Y la persona le dijo, no, 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 es que no me entiende. El Señor va a venir a la medianoche, ¿qué haría usted? Dijo, mi vida está rendida a Él y estoy haciendo lo que Él me ha llamado a hacer. Por lo tanto, yo voy a continuar haciendo lo mismo.
Y yo creo que eso nos puede ayudar a nosotros en esto. No sabemos lo que hay en el futuro, ¿sabe? Pero tenemos la promesa de que nuestro futuro está seguro en Cristo Jesús. Tenemos la promesa de que Él va a cumplir todo lo que ha dicho que va a cumplir. Tenemos la seguridad de que, déjeme decirle, así como el Mesías vino en el tiempo apropiado, Él va a regresar en el tiempo apropiado. Y si usted y yo no estamos haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer, todavía tenemos la oportunidad de empezar a hacerlo hoy en día. Quizá usted y yo, ¿sabe? No hemos hecho lo que deberíamos hacer. Ese deseo que Dios puso en su corazón, que puso en usted para que usted vaya y haga la obra del Señor y usted sea detenido porque el trabajo, porque la vida, porque los hijos, porque el esposo, porque la esposa lo han detenido, lo han distraído. Pero quizá hoy tiene que decir, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy. Tú cumpliste tu promesa, yo puedo confiar que tú vas a cumplir lo que tú has dicho. Y si tú dices que si yo me rindo a ti, tú vas a tener cuidado de mí, tú vas a tener cuidado de mi familia, entonces aquí estoy. Porque déjeme decirle algo, hay algo interesante en el pasaje que le dije de María. María termina diciendo, he aquí la esclava de su Señor, haga lo que quiera. Quizás es tiempo de que usted y yo le digamos eso al Señor. Señor, haz lo que tú quieras conmigo. Déjeme le digo algo, quizá usted ha escuchado esta expresión antes. De que usted tiene que decir, Señor, haz lo que quieras conmigo, pero todavía tiene esa reserva, todavía tiene esa angustia de decir, pero ¿qué tal que Dios me llame a hacer algo que yo no quiero hacer? Yo no quiero irme al África, ¿verdad que sí? A vivir debajo de una hoja de palma y que los mosquitos me estén comiendo. Yo no quiero ir allá. Oh, déjeme decirle algo. Cuando usted le dice al Señor, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Déjeme decirle, Dios no la va a llevar, no lo va a llevar a ningún lugar donde Él no le dé el poder para hacerlo. Él no le va a pedir a usted que haga algo que usted no está capacitado para hacer. Él no le va a decir que usted vaya a un lugar donde usted no esté preparado para estar ahí. ¿Sabe? La verdad es que antes de que yo estuviera en el ministerio, a veces andaba en la calle y la gente me decía, oh, no, vas a ser pastor. Y yo decía, ¿qué pastor ni qué nada? ¿No? Los pastores están enfermos del estómago, están muriéndose de hambre todo el tiempo. Siempre están enfermos. Yo dije, no, yo no voy a ser pastor. Gracias a Dios que Dios me escucha, ¿sabe? Todo en su tiempo. Pero Dios capacita. Es cuestión de que usted esté dispuesto y diga, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy. Usted puede decirle, he aquí tu esclavo, he aquí tu esclava, haz lo que tú quieras. Cuando usted dice eso, Dios va a tomar su vida. Dios va a tomar mi vida y va a empezar a hacer una revolución en usted y después en los que están a su alrededor. Póngase a pensar, el que María haya decidido rendir su vida en ese tiempo en el cual ella tuvo que confiar plenamente que lo que Dios le estaba diciendo era lo correcto. 2000 años después, todavía estamos hablando de eso. No nada más eso, pero eso permitió que usted y yo pudiéramos experimentar un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, una nueva esperanza en Cristo Jesús. Yo no sé lo que usted está esperando, yo no sé lo que usted necesita, pero sí sé algo que usted puede decirle al Señor en este momento. Aquí estoy, Señor. Haz lo que tú quieras conmigo. Yo sé, algunos están pensando, es que Roberto, tú no sabes. Yo no tengo reservas, pero no tengo temor de ir a ningún lugar, pero tú no sabes que los pecados que hay en mi vida. No, bienvenido al club. No hay ninguno perfecto aquí. No hay nadie perfecto, ¿sabe? Solamente Jesús. Oh, no, pero Roberto, yo quiero que quizá limpiarme antes de que yo pueda servir al Señor. Déjeme decirle algo, si usted decide servir al Señor, Él es el que lo va a limpiar. No tiene que hacerlo usted.
no sé qué es lo que usted necesita hacer, pero sí sé que necesita decirle al Señor, aquí estoy. Quizás es tiempo en el cual usted puede decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy porque quiero esperar tu venida con ansia y llamarte y decirte, Abba, Padre, ven pronto. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias porque tú eres bueno, Señor, con nosotros. Te pido que tú nos ayudes, Señor, a tener esa esperanza viva, Señor, esa confianza de que tú, Señor, vas a cumplir lo que has dicho. Padre, si hay alguien aquí, Señor, que quizá todavía no tiene esa seguridad, Señor, de que cuando tú vengas se va a ir contigo. Señor, si hay una persona así, yo te pido que tome la decisión de rendirse a ti en esta tarde, Señor. Quizá necesita, Señor, reconocer que es pecador y que ese pecado, Señor, lo ha detenido de rendir su vida. Padre, yo te pido que esa persona decida confesar sus pecados, arrepentirse, invitarte, Señor, a formar parte y a tomar control de su corazón. Quizá hay personas aquí, Señor, que la indecisión, Señor, el deseo de las cosas de este mundo los ha detenido, Señor. Y yo te pido que esa persona también pueda tener esa seguridad de que tú, Señor, vas a cumplir los deseos de su corazón y de que tú vas a poner los deseos correctos en ellos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos toda honra y toda gloria y te pido que tú, Señor, nos ayudes a clamar a ti, Señor, por tu regreso. Abba, Padre, ven pronto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.